Comparto Primer, tu llamado a la calma y a la tranquilidad. Yo creo que efectivamente hay que tomar esto con paciencia, como tú dices, con la máxima tranquilidad y paciencia de la que seamos capaces, porque es verdad que las pasiones se encienden en los tiempos electorales, entonces es verdad que es difícil, pero yo creo que esto es muy importante, así que concuerdo totalmente. En realidad el profesor Castillo ha llamado a la paz y la tranquilidad y no estamos haciendo ninguna acusación de fraude, a diferencia de la candidata Keiko Fujimori. Por el contrario, como tú dices, los observadores electorales, diversas misiones electorales, han saludado una jornada electoral, un proceso electoral que se lleva con la normalidad que se puede, digamos, porque de que hay actas observadas, de que hay algunos eventos aislados, eso lamentablemente sucede regularmente. El asunto es que sean cosas demasiado pequeñas, que son demasiado aisladas y que no manchen el proceso electoral, y eso es lo que hemos tenido en esta oportunidad. Como creo que ahora, los peruanos debemos felicitarnos que ya tenemos 5 o 6 procesos electorales nacionales o más, y sin manchas, digamos, ¿no? Con un resultado que podemos ahora decir igual, que Pedro, refleja la voluntad del el pueblo. día domingo en la noche, los manifestantes de Perú Libre sacaron una pancarta que decía no al fraude, que obviamente no había sido hecho después de las 7 de la noche, ¿no? Esa pancarta estaba lista para salir, es decir, por si acaso las posibilidades del profesor Castillo fueran remotas, si yo pierdo fraude, ¿no? Si yo gano la elección está bien, y es lo que no nos tendría que pasar. Tú tienes totalmente de acuerdo, yo rechazo, muestro mi desacuerdo con esa actitud. Ahora, los manifestantes, pues, no sé qué decirte, es distinto a lo que dice el liderazgo, ¿no? Hay una cantidad diversa de grupos, de manifestantes, de personas que tienen distintas apreciaciones, y lo que corresponde efectivamente es, desde los liderazgos políticos, llamar a la calma, no levantar Ahora, fantasmas de fraudes inexistentes, sino decir que hay que esperar los resultados con paciencia, lo cual es difícil, ahora, efectivamente, pero esa claro, es nuestra tarea lo en cual este es momento. difícil si los números no te están favoreciendo circunstancialmente, pero ustedes están en este momento 87.257 votos arriba, pero en el momento en que llegue el gran paquete de votos del extranjero, que es hoy, que es lo que se va a contar el día de hoy, y cuando se empiezan a revisar día a día, seguramente hasta los primeros días de la próxima semana, las actas impugnadas, observadas, esto puede cambiar. Y la pregunta es legítima. Si estos números cambiaran, ¿ustedes van a aceptar la victoria de Keiko Fujimori si esto fuera lo que ocurriese? Por supuesto, Nicolás, por supuesto. Quiero además remarcarte esto. Fíjate, el día de ayer, como todos los que hemos estado aquí hemos sido testigos, me parece que en el conteo Keiko Fujimori ha estado ganando, no sé exactamente, creo que hasta las 2 de la tarde, no sé, toda la mañana Keiko Fujimori iba adelante. Y tú no oíste de parte de Pedro Castillo ni de ninguno de sus voceros nadie que dijera que hay un fraude en marcha, ni nadie que cuestionara el resultado electoral, ¿no? Salió los primeros resultados y la voz del profesor Pedro Castillo, de los voceros, ha sido calma, tranquilidad, paciencia, esperemos los resultados definitivos. ¿Cuál es nuestro punto de vista ahora? Como tú dices, ahora los resultados nos favorecen y yo tengo bastante confianza, fe de que siga siendo así, pero igual nuestro compromiso con respetar los resultados electorales es absoluto. Y eso es lo que hace un demócrata, ¿no? Uno no puede decir, si los resultados electorales me son favorables, respeto, y si me van en contra, grito fraude. No, pues hermano, no sé cómo decirte, Ahora, ¿no? Sí. ahora Pedro, parte de esta irritación y de la preocupación, digamos, del sector del otro lado, digamos, de quienes no han votado por Pedro Castillo, es la preocupación sobre lo que pueda pasar en el país ante un eventual gobierno del profesor Castillo. Y hay temores acumulados sobre que esto va a ser poco menos que una catástrofe nacional y que vamos a caer por el abismo de la improvisación y de las políticas irresponsables que nos pueden llevar a perder todo lo que hemos ganado. ¿Qué es lo que le responderías a toda la gente que le tiene miedo a un gobierno de Pedro Castillo, que nos va a llevar a terminar como Venezuela, según algunos? Mira, yo creo que el principal temor ha sido
posiblemente en el tema económico, como tú mencionas, pero lo hemos aclarado diversas veces durante la campaña. Y ayer hemos sacado nuevamente un comunicado, un pronunciamiento nuevamente sobre el tema, porque lamentablemente todas estas noticias falsas tranquilizan a la gente. Y bueno, una vez más reiteramos, se va a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, y que ha tenido un buen trabajo los últimos años, y eso ha permitido tener la inflación controlada. No va a haber expropiaciones, todos los ahorros están asegurados hasta el último centavo, no va a haber un control de precios generalizados, no va a haber un control de cambios, la libre movilidad de dinero, de capitales del Perú al exterior va a seguir existiendo. Sí queremos un cambio, efectivamente, porque sí nos parece que el Perú tiene una gran fractura económica y social, que el derecho a la educación y la salud tienen que tomarse en serio y no tener pues un sistema de salud que, como hemos visto, ha colapsado absolutamente, dejando a 180.000 peruanos muertos. Es una barbaridad. Y sí, efectivamente, eso nos implica, y hemos planteado, tratar de que la renta minera, las grandes ganancias de las empresas mineras que tienen ahora, sirvan para esa educación y esa salud, y apoyar a las pequeñas empresas y la agricultura. Pero nuestra lógica es una lógica de mercados, que las empresas prosperen, generen empleo, los emprendedores salgan adelante, porque esa es la gran tarea económica, ¿no? Tenemos la gran tarea de terminar de controlar la pandemia bien y vacunar a todo el mundo, y de reactivar la economía y generar empleos. Igual el mensaje aparentemente no termina de llegar claro. Ayer se ha caído la bolsa, el dólar ha subido, aunque felizmente menos de lo que hasta ahora, ¿no? Menos de lo que se pensó que podía impactar esto en el tipo de cambio. Y hay no solamente retiro de capitales, sino todo está congelado. O sea, casi no hay sector empresarial donde lo que estaba en marcha se ha parado, por temor a lo que pueda significar un gobierno del que Pedro Franque sería parte, digamos, ¿no? Un gobierno de Pedro Castillo. O sea, tú dices, mira, ya dimos el mensaje, no llega por alguna razón, Pedro, sí. Tienes que repetirlo 500 veces, tal vez. No lo sé. Eso ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes para convencer a la gente de que no estamos al borde del abismo? Bueno, yo creo que, claro, es un momento de cierta intranquilidad, digamos, ¿no? Porque lamentablemente estas acusaciones de fraude nos muestran como un país inestable políticamente, y todas las carátulas pues que hemos tenido las últimas, no sé, 5 semanas, ¿no? Repitiendo sin cesar, y tú sabes, este medio no, pero tú sabes que otros medios pues han estado totalmente comprometidos con la campaña de Keiko Fujimori y han repetido incesantemente esa misma situación. Digamos, el, comillas, decano de la prensa nacional sacó una carátula mintiendo respecto a que nosotros íbamos a confiscar el dinero de los trabajadores en las AFP, y eso es mentira, y lo dijimos antes de esa carátula. O sea, bueno, se ha hecho una campaña de mentira, lamentablemente en el mundo actual pues la propaganda tiene su efecto, y por eso desmentirlo cuesta y hay que insistir. Claro, y quizás habrá gente que pensaría, también, bueno, lo que diría Pedro Franque, Pedro Castillo era por las elecciones. No, señor, es nuestra convicción. Ya pasaron las elecciones, ya no tenemos ningún voto que ganar, pero seguimos con la misma idea, porque es nuestra idea, ¿correcto? No tienen que presionarnos, convencernos. Ahora, no es un tema de nadie, tú dices, es lo que nosotros pensamos que debe hacerse. Tú dices, Pedro, por ejemplo, en términos de, pongamos en la eventualidad de que gana Pedro Castillo, ¿qué va a pasar con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva? Mira, yo creo, como se ha hecho siempre en el Perú, siempre, el momento de hablar de personas en los distintos cargos del gobierno tiene que ser posterior a que tengamos resultados electorales y darle un tiempo al presidente electo, incluso a que genere una conversación con distintas organizaciones sociales y políticas en el Perú. Uno, no es correcto adelantar nombres ahora cuando los resultados, cuando estamos diciendo que hay que esperar los resultados. ¿Cómo uno puede dar nombres y afinar cosas esas cuando no sabes si vas a ganar o vas a perder? Pues, asumirte como ganador. Sí. Eso no es correcto. Te escuché este mismo argumento con Christian Woodwalker el domingo. O sea, te escuché este mismo argumento con Christian Woodwalker el domingo y no me convenció, pues, porque no me digas que alguna idea, o sea, cosas, tú mismo acabas de decir,
hay que mantener la independencia del Banco Central de Reserva, porque la estabilidad que hemos tenido ha sido mérito de quienes lo han conducido, no solamente de lo que dice la ley sobre cómo debe funcionar el Banco Central de Reserva, con todos los errores y críticas que se les puedan hacer, pero han mantenido, digamos, un nivel de estabilidad que los peruanos deberíamos agradecer. Ahora, eso tiene nombres, pues, y apellidos. O sea, tu opinión personal, ya te lo planteo así, ¿Julio Velarde debe seguir o no en el BCR? No, pero disculpa, Nicolás, quiero insistir en esto. Tú que conoces el Perú hace tantos años, ¿tú recuerdas una oportunidad, un caso en el cual un presidente que es candidato, antes de que se anuncien los resultados definitivos, haya anunciado un nombre de ministro de Economía, de presidente del Banco Central, de primer ministro? Ya, pero yo no le estoy preguntando a Pedro Castillo, te estoy preguntando a ti. Te estoy preguntando a ti, por ejemplo. Un ejemplo. No, pues lo que pasa es que yo creo que, a mi juicio, mi opinión es esta. Conocidos los resultados electorales, lo que corresponde, dado el resultado mismo, que arrojará un ganador, pero también un cuasi empate, es hacer unos esfuerzos de conversar con distintos sectores políticos, sociales, empresariales, para recoger su opinión y pensar adecuadamente con todos estos elementos cómo conducir el país los próximos años. Yo creo que no es correcto ahorita asumir que, bueno, el que gane, sea quien gane, debe gobernar sin escuchar a las demás fuerzas políticas y sociales, porque el resultado electoral es verdad que va a arrojar un ganador. Yo tengo bastante confianza que va a ser el profesor Pedro Castillo, pero también arroja una votación que es casi mitad, y que por lo tanto yo creo que eso te llama a ser responsable respecto de, ok, yo pienso esto, sí, pero el rol es gobernar para todos los peruanos, y por lo tanto hay que escuchar a las demás fuerzas políticas y sociales. Pero cuando eso tú has implica hablado... tener cautela respecto a los anuncios de este tipo. Me explico, porque cuando uno adelanta un nombre, eso implica un compromiso. ¿Me explico? Luego, pero digamos, las palabras que se dicen no se vuelven atrás. ¿Okay? Entonces, por eso es que no te voy a, igual que con los resultados electorales. Está claro que no te voy a convencer que me contestes. Ya tengo claro que no me vas a contestar lo de Julio Velarde. Está bien. Pero tú has hablado de que en la línea de esta reflexión, el Perú es un país partido en dos. Quien gane las elecciones va a tener que organizar lo que va a hacer en función de esa realidad, que tienes que tender puentes, que tienes que concertar, que tienes que gobernar para todos los peruanos y no solamente para los que votaron por ti. Y tú has dicho además que debería como tenderse, en el caso de que gane Pedro Castillo, hacia un gobierno que incluya gente que no es necesariamente de izquierda. ¿Qué significa eso en términos de fuerzas políticas? O sea, que podría haber gente de Alianza para el Progreso, de Acción Popular. Trato de imaginarme de qué partido podría ser. ¿Del Partido Morado en un gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que un esfuerzo de concertación tiene que fijarse en las fuerzas políticas, efectivamente, porque esa es una realidad. Un esfuerzo que haga un esfuerzo de concertación tiene que conversar con fuerzas políticas, pero también hay importantes liderazgos sociales, en la opinión pública, empresariales, expertos, profesionales, que tienen un significado para la opinión pública peruana, para el Perú. Y déjame aquí añadir tal vez una cosa que yo tengo mucha esperanza que logremos, si es que se da el caso, ¿no?, de que el profesor Pedro Castillo sea electo, que es lo que yo tengo fe, ¿no?, pero hay que esperar con calma, insisto, ¿no?, es que por alguna vez pensemos en que ese gabinete, esas personas dirigidas que deben dirigir el Perú, no deben ser exclusivamente limeños, usualmente blancos de clase media alta. Yo soy limeño blanco de clase alta, ¿ok? Pero honestamente creo que el Perú requiere un gobierno que sea más representativo, que incluya ministros, digamos, no quiero decir otros altos cargos que vengan de las regiones, que vengan de la sierra, que vengan de la selva, ¿no es cierto? Desde luego esperamos con una amplia representación de las mujeres, pero yo creo que
una cosa es que uno ve las fotos de los gabinetes, digamos, que es lo que miramos en los últimos años, y honestamente uno ve Lima, Lima, Lima. Yo no sé, no he visto un cálculo, pero sospecho que, no sé, encima del 90% de los ministros de los últimos 20 años han sido limeños. Entonces yo creo que ese es un tema que el resultado electoral nos está gritando que debe cambiar. Pedro, ¿qué es lo que va a pasar con la minería? O sea, los cálculos más conservadores hablan de 500.000 millones de dólares de mineral que hay enterrados en el Perú. Y nuestro modelo, digamos, ha sido reconocer como nacional, o sea, como propiedad del Estado del subsuelo, que entrega en concesión a empresas para explotarlo. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Porque hay contratos que ya están firmados para explotar esos recursos y hay muchísimo mineral por explotar en zonas que ya están concesionadas, o sea que ya tienen un titular de concesión. ¿Cómo van a manejar ustedes si llegaran al gobierno este tema? Bueno, efectivamente, como tú dices, tenemos un gran valor de nuestra riqueza minera. La minería en general no se trabaja mediante contratos firmados por el Estado con las empresas mineras, sino, como tú has dicho, mediante concesiones, ¿no? Un concesionario, digamos, una empresa, una persona, demarca una parte del territorio como una concesión minera, paga un derecho muy bajo en la actualidad, y a partir de ahí puede obtener los derechos de exploración y explotación del mineral. Y entonces, en la realidad, esta idea de que el mineral es de propiedad de la nación, efectivamente así está establecido en la Constitución, pero digamos que nuestro modelo otorga una amplia ventaja, facilidades, espacio para que las empresas mineras privadas decidan qué hacer con el mineral, ¿no? Lo que sucede ahorita es que el cobre está a un precio sumamente alto, ¿no? A $4.70, $4.65. Hace un año estaba a la mitad, a cuesta sacar una libra de cobre en el Perú alrededor de $1. En Chile cuesta $1.40. Y en Chile, donde el costo es más alto, ya la Cámara de Diputados está aprobando un impuesto a la sobreganancia minera del 75% cuando el cobre está encima de $4. Entonces, nuestra propuesta esencial es: tenemos que lograr que esa renta minera, esas ganancias extraordinarias de la minería, sirvan para mejorar la educación y salud de los peruanos. Eso es fundamental. Todo además para superar pues, esta gran división, esta gran brecha social, porque tú sabes que la calidad de los servicios de educación y salud en las zonas rurales, en las zonas andinas, son bastante pobres, ¿no? ¿Cuántos niños que realmente con este tema de la educación virtual, pues realmente no han podido o han tenido grandes dificultades porque el internet no llega, porque los niños no tienen la tablet, etcétera, ¿no? Eso no lo podemos permitir, ¿no? Pero para eso hace falta presupuesto, y para eso hay que de algún lado hay que sacar el cuero para hacer esas correas que queremos mejorar la educación y la salud. Y nuestra gran riqueza es la minería. Esa es la ecuación esencial, digamos, de la propuesta de Pedro Castillo. Claro, pero es sencilla la ecuación, la solo pregunta, que hay que tener pues fuerza y hacerlo. Sí, pero tienen claro, es decir, yo puedo entender este raciocinio. Nosotros tenemos lo que el mundo necesita, pero no tenemos ni los recursos ni la tecnología para sacar ese mineral y ponerlo en valor. Por lo tanto, necesitamos un acuerdo con los grandes inversionistas para hacer un negocio juntos. Ese es el concepto. O sea, no va a ser un concepto de hostilidad. Vamos a expulsar a la inversión extranjera, ¿no? Como dice pues más o menos el señor Vladimir Cerrón. No, para nada. Sería además, no sé, absurdo, inconveniente, tremendo, digamos, ¿no? Ahora, digamos que sí podemos pensar nuevas formas de explotar un mineral estratégico como el litio, por ejemplo. Es algo que tenemos que explorar, ¿no? Me parece que en el Perú todavía tenemos que pensar bastante bien las potencialidades que tenemos con el litio, este yacimiento grande que se ha descubierto en la zona de Puno, cuáles son las características del yacimiento y, bueno, cómo podemos explotar eso mejor, ¿no? El litio es un mineral especial, igual que el gas tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en general la minería en el Perú ha tenido un modelo, digamos, que ha permitido un crecimiento importante de la producción minera, pero con pocos o digamos insuficientes impuestos y tributos dejados para los peruanos, y esa es la esencia del cambio que queremos hacer. Claro, pero Pedro,
Ya, yo puedo aceptar como razonable que siempre se puede negociar cosas mejores, ¿no es cierto? Y si logras un acuerdo con quienes ya firmaste los contratos, bien, y si los nuevos contratos que hacen son más favorables al Estado peruano, mejor. Pero la razón Nicolás, de que estemos como estamos, Pedro, no es que nos falte plata, es que se gasta muy mal la plata, se devuelve un porcentaje enorme del canon. Las obras son inconclusas, mal hechas, se demoran años, están atravesadas por la corrupción, no hay planes de qué hacer con ese dinero. O sea, eso es la tragedia nacional, ineficiencia y corrupción. Concuerdo contigo en los problemas importantes de ineficiencia y corrupción que hay, y efectivamente necesitamos hacer un gran esfuerzo para mejorar la gestión pública y barrer la corrupción del país. Pero discrepo cuando tú dices que el tema no es de presupuesto. El gasto en salud en el Perú es 3,5% del PBI. El promedio latinoamericano es 6%, prácticamente el doble. Países desarrollados invierten 10%, 9% del PBI en salud. Sobre el gasto en educación podemos decir lo mismo. Y mira, una lección como básica para los economistas es: no hay lonche gratis. Con 2 soles no te compras un lomo saltado, pues Nico, no te lo compras. No es un problema de cocinero, no sale con 2 soles un lomo saltado. Yo sí quiero que los niños peruanos tengan una educación de primera, y eso cuesta. Yo sí creo que la salud en el Perú sea para todos y las medicinas sean gratuitas para todos, con buenos equipos, con tomógrafos, con ecógrafos, con especialistas, y eso cuesta. Se puede mejorar mucho en ineficiencia y en control de la corrupción, por supuesto, es indispensable hacerlo, sí, pero mira, cuando tenemos contratos de salud urgentes que no se han pagado, cuando hemos tenido que no tenemos médicos intensivistas, ahora en la emergencia, porque no los hemos formado, porque no se les contratan, porque el gran problema de los médicos en el Perú, no se ha discutido, no es que no tengamos formación de médicos, podemos tener más médicos formados. El principal problema es que no hay plazas en el Estado para contratar esos médicos, y eso es plata. No sé, en economía yo soy economista y es bien sencillo. Si no hay plata, no hay médicos, si no hay plata, no hay medicinas. Necesitamos conseguir ese dinero. Pedro, y los datos te lo dicen. La presión tributaria del Perú es 14% del PBI, el promedio latinoamericano es 23%, el promedio de la OCDE es 34%. O sea, otros países... Pedro, ¿qué va a pasar mucho más impuestos qué pasaría en un eventual gobierno de Pedro Castillo con las AFPs? Tú dices que fue una, digamos, un fake news el decir que Pedro Castillo había dicho que se le iba a quitar sus fondos a la gente que tenía su dinero en la AFP. Pero, digamos, voy a ser amable, su mensaje no fue claro, ¿no? No fue claro y permitió ese tipo de interpretaciones. Yo discrepo en este caso contigo, Nicolás, pero voy a reiterar lo que hemos dicho en la campaña y es lo que pensamos. Los fondos de los trabajadores de las AFP van a ser escrupulosamente respetados. Ahora, una cosa son los fondos de los trabajadores y otra cosa es el sistema de AFPs. Un sistema que nos obliga a los trabajadores. Yo soy aportante de la AFP, estoy amarrado a una AFP, son solo 4 AFP que honestamente son la misma vaina. Te voy a decir, te cobran las mismas comisiones carísimas. Entonces, el sistema debe modificarse desde 2 lógicas en realidad. Una, la lógica de un sistema pensionario. Tenemos que tener un sistema nacional de pensiones para que todos nuestros adultos mayores tengan un sistema de contribuciones y que les dé una base de sostén económico en su vejez. Y en segundo lugar, efectivamente, de promover el ahorro voluntario, pero bajo un sistema, o sea, promover que la gente pueda ahorrar para su vejez, claro que sí, pero no en este sistema de AFP. Y por lo tanto, la base de esto es promover nuevas alternativas para que la gente pueda tener una inversión financiera de sus fondos. ¿Me explico? ¿Por qué nuestro dinero tiene que estar secuestrado en las AFPs y por qué no podemos escoger ponerlo en un banco? ¿Por qué no podemos escoger ponerlo en una caja? ¿Por qué no puede haber otras entidades que compitan con más facilidad en el sistema de la administración de fondos previsionales? Sí se puede, se ha discutido largamente en el Perú. Lo que pasa es, claro, hay una ley que frena eso y que ha generado un tremendo rechazo de la población a las AFPs.
y no es un tema de opinión pública, cuando la gente cumple 65 años, el 99% de los afiliados retira su dinero. O sea, la gente quiere otras opciones. Y te diré, un montón de esa gente que retira su dinero de FP, la mayoría se lo lleva a un banco, una caja, a una nueva alternativa financiera de bonos, de seguros, etcétera. Porque yo no comparto la idea de que a los 65 años hay un montón de gente que se va a farrear la plata como si nada. Hermano, yo tengo 60, tú debes tener algo por ahí, me vas a decir que a los 65 años uno está como para arriesgarse el futuro. A los 60, 65 años uno es más bien cauteloso, hermano, ¿no? Y esa es la humanidad. Ahora, ¿no? tengo una última, no sé si pregunta, pero no sé cómo plantearlo, pero o sea, nos afecta a todos y por eso me preocupa. Es decir, en la eventualidad de un gobierno de Pedro Castillo, que haya una estampida de inversiones, que se caiga la bolsa, que sube el dólar, nos perjudica a todos, no solo a los que votaron por Pedro Castillo o al profesor Pedro Castillo, nos perjudica a todos los peruanos. ¿Cómo van a hacer para convencer al mundo empresarial y a la comunidad internacional de que no hay que tenerle miedo a un gobierno de Pedro Castillo? Mira, hay dos elementos ahí, ¿no? Antes de ser gobierno, con los mensajes que damos, ¿no? Tanto pronunciamiento público que hemos sacado ayer, como las reuniones que seguramente tendremos las próximas semanas con autoridades económicas, con inversionistas internacionales, etcétera. Y una vez en el gobierno, la mejor señal es tu política. O sea, cuando pase un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, pero en realidad las primeras semanas y se vea que efectivamente no hay ninguna estatización, no hay ningún control de cambios, el manejo monetario se mantiene responsable, ¿no? Pero este susto de que las inversiones se van a ir, ya nos lo contaron cuando ganó Ollanta-Humala, no sucedió. Y nos han contado varias veces en el pasado, pero como tú dices, cualquier gobernante, todo gobernante, lo que quiere es prosperidad económica para su pueblo. ¿Cuál sería el sentido de promover una política que, no sé, va a encarecer el dólar enormemente, va a subir los precios y va a espantar las inversiones? Es tonto, me explico, ¿no? No quiero terminar sin preguntarte esto. Y de capacidad democrática para eso, ¿no? Entonces, como te digo, Pedro, el que está hablando, por supuesto, porque el que está hablando por tu boca es el otro Pedro. O sea, ¿cuán representativo es? Pero es que la pregunta es legítima. ¿La voz de Pedro Franque es la voz del otro Pedro? En el sentido, o sea, tú estás, el presidente, nadie puede hablar bueno, no es el presidente del partido, el candidato del partido, Pedro Castillo, ¿está de acuerdo con las cosas que tú estás diciendo? Por supuesto, y en el debate lo ha mencionado, para decirte un elemento en el cual tú podríamos escoger las palabras que han salido de su boca en el debate, y él ha dicho: vamos a respetar los ahorros de las personas. Él ha dicho varias veces en campaña: vamos a respetar la propiedad privada, etcétera. No sé, todos estos temas los hemos dicho varias veces. Bueno, tenemos que terminar. Virtual ministro de Economía del eventual gobierno de Pedro Castillo. Insisto en que los nombres no corresponde tratarlos ahora. No te voy a conversar. Duro de matar, Pedro Franque. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, uno dice su verdad. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por la conversación.